Hola, ¿qué tal, apreciables maestras y maestros de educación básica, los que recién ingresan al Servicio Educativo Mexicano? El día de hoy presentamos la sesión extraordinaria de Consejo Técnico Escolar que presentaremos del 17 al 21 de agosto en una semana intensiva de capacitación para el Consejo Técnico en su etapa extraordinaria, quien presenta la Subsecretaría de Educación Básica por parte de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa a través de CODEF, Asociación Civil sin fines de lucro. Esta presentación se quedará en la descripción del video para que tú puedas adaptarla y editarla a tus necesidades con base en tu contexto. Presentación. Recordemos que el 24 de agosto de 2020, de acuerdo al calendario oficial emitido por parte del Diario Oficial de la Federación, en el acuerdo número 15 de agosto de 2020, las clases iniciarán puntualmente el 24 de agosto bajo la modalidad a distancia. La estrategia de educación a distancia, que se retoma en el artículo 84 de la Ley General de Educación, retomará la estrategia de Aprende en Casa 2 bajo el enfoque de la nueva normalidad. Es sumamente importante mantener opciones para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, además de preservar en casa la integridad de 25 millones de estudiantes de educación básica a través de tres sugerencias sumamente importantes que son palabras clave: trabajo pedagógico, acompañamiento y organización del trabajo en 5 temas. Estos 5 temas son los siguientes: ¿por qué iniciar el ciclo escolar en la modalidad a distancia? La estrategia de enseñanza y aprendizaje a distancia, parte 1. La estrategia de enseñanza y aprendizaje a distancia, parte 2. La tarea de docentes, directivos y supervisores en la enseñanza y aprendizaje a distancia. Y por supuesto, la conformación de un plan de acción para las primeras semanas de clase. Eso es a manera general. Las recomendaciones, tú ya las sabes, las tienes bien establecidas y bien identificadas, porque en este canal educativo y en el de Amando Bonilla Juárez, reiteradamente las comentamos. Identificar herramientas para establecer comunicación adecuada con los docentes de educación básica. Saber si ellos cuentan con dispositivos como computadoras, teléfonos, tableta e internet. Por supuesto que pensar en aquellos que no tienen conectividad a internet para establecer comunicación telefónica y por supuesto para ponerse en contacto con los directivos. Acordar la hora en la que se efectuará la reunión de manera virtual y conectarse 10 minutos antes. Si no han organizado previamente una videoconferencia, realicen una sesión de prueba. Además, revisar previamente la guía y realizar actividades propuestas. Durante la actividad, por supuesto, promover que exista una señal intensa, colocarse de frente a la luz, promover que los docentes tengan la cámara encendida por protocolos oficiales de la Federación y el micrófono apagado. Durante, herramienta de mano, un cuaderno de notas y designar a un relator. Al finalizar, van a recapitular todos los acuerdos. ¿Por qué iniciar el ciclo escolar en la modalidad a distancia? Ese sería el punto número 1, el tema 1. Propósito. El colectivo reflexionará sobre la importancia de retomar las actividades escolares en la modalidad a distancia, garantizando el derecho al aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Los materiales también dejaremos todos en la descripción del video, en una carpeta, para que sea más sencillo descargarlos. Y el producto será la autovaloración de las actividades propuestas para aprender en casa.
Y bueno, más adelante observarás que presentaremos 4 propuestas para que tú las puedas adaptar con base en tu contexto educativo. Actividades sugeridas. Observar el mensaje del secretario de Educación Pública, por supuesto, analizarlo y reflexionarlo, compartiendo opiniones acerca de las ideas expuestas. De forma individual, antes de esta sesión en línea, vamos a leer la introducción del documento de orientaciones, que también lo dejaremos en este canal educativo, un análisis y reflexión de este documento más adelante, y consultar los 10 derechos fundamentales de los niños ilustrados en el siguiente cuadro. Nos dimos a la tarea de rescatar la información para que tú le des el formato que consideres más adecuado. Solamente daré lectura a 2. Derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Y el 6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. Ustedes van a revisar a más detalle este documento. Actividades sugeridas. Vamos a analizar lo siguiente. ¿Por qué es importante iniciar las clases a distancia? ¿Qué derechos de niños, niñas y adolescentes se protegen con esta modalidad a educación? Realice una autovaloración de las estrategias de aprendizaje a distancia que aplicó al cierre del ciclo escolar pasado, con la finalidad de identificar cómo fortalecerlas y contribuir al ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este apartado ustedes pueden dar un clic, ya sea en este hipervínculo o también en este enlace, y ustedes se van a dirigir a una encuesta que es una propuesta de CODEF para que ustedes puedan rescatar la información más importante de lo que comenta la guía de Consejo Técnico Escolar en su fase extraordinaria. Ahora bien, comenzamos. Bienvenidos a la sesión extraordinaria del Consejo Técnico Escolar, que se efectuará del 17 al 21 de agosto de 2020. Vamos a comenzar. 1. Ofrecí información de salud para que las niñas, niños y adolescentes reconocieran la importancia de una buena higiene, siguiendo las medidas de concernimiento y distanciación para la salud sin causarles estrés ni ansiedad. Ustedes observarán una descripción muy breve y contestarán sí, no o bien puedo mejorar. Esta encuesta les va a arrojar un resultado en línea que además pueden presentar a los docentes de educación básica. Si ustedes requieren un tutorial muy sencillo de cómo realizar esta presentación, con gusto les apoyo. Solo coméntenlo en la descripción y en los comentarios de este video. Bien, vamos a dejar esta presentación a manera de ejemplo para que ustedes también puedan responder con base en estas preguntas. Promoví la actividad física. Viene una descripción muy sencilla, sí, no o bien puedo mejorar. Conozco el estado socioemocional de niñas, niños y adolescentes y sus condiciones de vida familiar. Mismas respuestas rescatadas de la guía. Incluí actividades para que mis estudiantes cuidaran su alimentación, sí, no o bien puedo mejorar, rescatadas de las guías oficiales. Propuse actividades que facilitan la participación en el conjunto de los integrantes de la familia en el apoyo al aprendizaje, sí, no o bien puedo mejorar. Ofrecí pautas a las familias para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el hogar, mismas respuestas. Y bueno, finalmente eso es muy importante que nosotros lo realicemos. Si se dieron cuenta, ahí hubo un detallito en línea, pero bueno, no pasa nada, es parte de. Y vamos a retomar la pregunta donde estábamos. Ofrecí pautas a las familias para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el hogar, mismas respuestas. Siguiente, ofrecí y consideré el abordaje de contenidos sobre prevención de riesgos, mismas respuestas. Promoví el uso responsable de las tecnologías, igual.
mismas respuestas. Consideré opciones para mis estudiantes que no tienen acceso a dispositivos electrónicos e internet y ahí concluye. Ahora bien, ¿qué finalidad tiene esta propuesta? Que tú recabes esta información de manera previa a consejo técnico. ¿Para qué? Para efectuar el diagnóstico de todos los docentes de educación básica y puedas presentar esta estadística con resultados en línea. Eso es sumamente importante y con gusto te comparto la estrategia, coméntalo, si gustas un tutorial o bien tú puedes descargar esta presentación y adecuarlo a un formato de Google Drive o bien los formularios de Google. Perfecto, eso sería muy importante que lo realizáramos como docentes de educación básica. Vamos a cerrar esta encuesta. Si se dan cuenta, es muy sencilla y bueno, finalmente la intención es muy buena porque vamos a rescatar toda la información de manera previa, con antelación, y podemos retomarla en fase de consejo técnico escolar, en fase extraordinaria. Con el colectivo docente en plenaria virtual vas a compartir los resultados que arroja esa autoevaluación y vas a intercambiar propuestas. Ya se dieron cuenta de la importancia de lo que propone CODEF. Vamos a realizar una encuesta en línea para que cuando tú regreses o bien cuando tú ya tengas este apartado de el día lunes, ya puedas hacer una revisión más precisa de lo que proponen los maestros y no estarlo haciendo en ese momento porque será muy desgastante. Por ello, el día de hoy te presentamos la propuesta de la encuesta, la puedes descargar en este apartado y también la puedes descargar en este donde dice clic aquí. Y bueno, finalmente la puedes adaptar a formularios de Google o cualquier otro tipo de formularios que tú conozcas. Con gusto te dejamos un tutorial, solamente coméntalo. Derechos de niñas, niños y adolescentes, salud e higiene. Todos los temas vienen de derechos de niñas, niños y adolescentes. Los observas del lado izquierdo. Y las propuestas del lado derecho ya vienen directamente en YouTube y en Sway Office. Tú puedes dar clic a cualquiera de ellas y te va a dirigir a una propuesta. Ya algunas de ellas tienen bastantes visualizaciones. Agradecemos sus comentarios y también agradecemos cada una de las propuestas que ustedes nos dirigen. Tema 2. Estrategia de enseñanza y aprendizaje a distancia, parte 1. Es importante que ustedes realicen algo muy sencillo para presentar la introducción, motivo por el cual hacemos esta propuesta. Debido a que, si realizamos una presentación virtual y nada más hacemos copio y pego de toda la actividad, va a ser muy complicado para los docentes revisarla. Si te das cuenta, en varios momentos yo dejo un espacio del lado derecho. Ese espacio tiene la intención de que cuando tú realices la presentación en Zoom o bien en cualquier medio Google Meet o bien conferencias de Telmex, a veces del lado derecho se presenta un recuadro que si tú no lo mueves no puedes dar lectura a lo que está muy pegado del lado derecho, motivo por el cual dejamos un espacio siempre del lado derecho. Esta presentación está adaptada para ello. Y bueno, adaptar, crear y construir, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes mediante el trabajo colaborativo, bajo la modalidad a distancia, sustentada en la estrategia de educación a distancia, recordando que existe una parte 1 de esa estrategia, motivo por el cual se revisan los errores y se crea una plataforma más sólida donde da apertura a la revisión de aprendizajes, reconocimiento de necesidades y reconocer fortalezas. A grandes rasgos, ahí se presentan los propósitos, los materiales, los productos. Por ejemplo, identificar los recursos de la primera temporada de Aprende en Casa y seleccionar las más idóneas para el reforzamiento de aprendizajes de los estudiantes. Todos los materiales y los productos tú los puedes visualizar y vamos a compartirlos en la descripción de este video. Actividades sugeridas. De forma individual, antes de la sesión en línea, se nos solicita identificar los antecedentes y registros académicos de todos los estudiantes.
escribir en tu cuaderno de notas las principales características de tu grupo y revisar las acciones que implementaste y los recursos que tuvieron a su alcance al trabajar a distancia. En este diagrama tú puedes observar para el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes que utilizaste. Por ejemplo, aprende en casa en su etapa 1, sí, no y por qué. Clases en línea y videos, sí, no y por qué. Materiales impresos igual, sí, no y por qué. Actividades sugeridas. Reflexionar lo siguiente a partir del esquema que realizaste. En el periodo de cierre de escuelas, ¿cómo logramos cumplir el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué nos funcionó y qué no? Y bueno, hay una serie de preguntas que tú vas a rescatar con mucha precisión y más adelante vas a ingresar a un sitio de Aprende en Casa. Aquí te lo dejamos en el hipervínculo para que tú te puedas dirigir con mayor facilidad y también te dejamos los enlaces a cada uno de los apartados que nos comenta. En la guía lo presenta por incisos. Bueno, en esta presentación virtual ya los rescatamos para que directamente te vayas a materiales para padres y madres de familia, también para encontrar contenidos y materiales educativos de tu estado y también para encontrar todos aquellos relacionados con tu entidad. Es decir, si tú observas, yo estoy monitoreando en cada apartado un hipervínculo. Si tú te diriges a cualquiera de ellos, vas a tener el hipervínculo para poder ingresar y ya no es necesario que te vayas a las guías porque ya tienen hipervínculo directo con internet. Lo que sí sería importante es hacer una revisión previa de si abren estos hipervínculos. Yo te los voy a compartir con gusto y tú puedes descargar esta presentación. Actividades sugeridas. ¿Qué recursos y herramientas ofreces a tus estudiantes y a los padres para reforzar el aprendizaje? Vas a elaborar una lista breve de los recursos y materiales, haciendo uso del mecanismo de comunicación que tú utilizaste. Puedes observar que existen una serie de preguntas que tú vas a revisar a precisión y con plenitud en la comodidad de tu hogar. Actividades sugeridas. A partir de lo que descubriste, vas a proponer 3 recomendaciones de organización a tus estudiantes y también para tus padres y madres de familia. Es sumamente importante que tú realices estas recomendaciones, motivo por el cual te dejamos un apartado donde tú las puedes escribir en plenaria virtual. Actividad sugerida. ¿En dónde puedes localizar la página con la siguiente actividad? Vas a describir 3 ventajas que le ofrece usted para el desarrollo de las actividades propuestas, el tener bien identificada la página, donde la tengas localizada y donde tú tengas revisión de los enlaces. Otra actividad sugerida es qué le ofreces en este apartado en tu entidad y de qué forma lo puedes utilizar, identificando los libros de texto gratuitos a los que puedes acceder ya te hemos dejado varios hipervínculos en presentaciones anteriores, por ejemplo, en los productos contestados de la Federación y también del Estado, puedes hacer una revisión de los videos y también descargar las presentaciones. Actividades sugeridas. Vamos a revisar los cuadernos de trabajo de regreso a clases. Puedes acceder mediante esta liga. Ya varios youtubers y edutubers subieron estos enlaces. Sumamente importante que revisemos el material que ya está arriba. Por ejemplo, Amando Bonilla Juárez ya compartió bastante material interesante en referencia a ello. ¿De qué manera podrías utilizar estos materiales? Es la pregunta que nos hacen. Actividades sugeridas. Vamos a explorar la mayor cantidad de recursos que nos sea posible y en cuanto se pueda volver a clases y también a ellos para identificar los más idóneos, para practicar y fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Vamos a seleccionar algunos recursos que, de acuerdo con los aprendizajes, podrás utilizar las primeras semanas de clases a distancia y con el colectivo docente en plenaria virtual vas a compartir las reflexiones con base en las preguntas que te dejamos en la parte de abajo. Actividades sugeridas. Vas a describir los hallazgos del programa Aprende en Casa con base en puntos relevantes. Por ejemplo, como fortalecimiento o complemento de estudio, como un recurso de evaluación, entre otros. Otra actividad es que elabores las recomendaciones centradas en un cuadro. Nosotros ya nos dimos a la tarea de realizarlo
para que puedas compartir la presentación y también la puedas adaptar a tu contexto. Siguiente. Estrategia de enseñanza y aprendizaje, parte 2. Una introducción. Por supuesto que Aprende en Casa 2 es el eje para el trabajo en educación básica, bajo la estrategia de educación a distancia. Vamos a observar los recursos accesibles, por supuesto la plataforma nos sugiere que es más sólida y vamos a realizar una revisión de aprendizajes, reconocer las necesidades educativas de los estudiantes y también reconocer las fortalezas tanto de nosotros como de los estudiantes. A grandes rasgos, el propósito es reflexionar sobre cómo Aprende en Casa 2, que es el eje para organizar el aprendizaje a distancia. Tú puedes observar los demás propósitos, los materiales y los productos. Además, los dejaremos en la descripción de este video. Otra actividad sugerida es de forma individual. Antes de la sesión en línea, vas a revisar las características de Aprende en Casa 2, vas a reflexionar sobre lo siguiente a partir de esta lectura y además vas a tomar nota de las principales características y dudas a partir de la misma. Las actividades sugeridas con base en 2 preguntas fundamentales: ¿qué necesito para poder articular estos recursos? Y cómo el libro de texto puede apoyar a los programas de televisión. Ahí se observan algunos ejemplos, ya nos vimos también en la necesidad de copiar, pegar, descargar, y ahí está para que tú lo puedas utilizar. Finalmente, todo se puede adaptar al contexto educativo y tú le puedes dar tu propio estilo. Vamos a elaborar en equipos por grupo, grado o asignatura un esquema que muestre una forma de articular los recursos y con el colectivo docente en plenaria virtual vas a compartir algunas de las estrategias elaboradas en los puntos 4 y 5 y vas a comentar la viabilidad. Bueno, nos vamos al tema 4, la tarea de docentes, directores y supervisores en la enseñanza y aprendizaje a distancia. Recordar que es sumamente importante la reflexión sobre nuestra función, procurar mejores experiencias de aprendizaje para los estudiantes que propicien bienestar y sobre todo aprendizaje. Promover que la cantidad y la calidad del tiempo, en este apartado, rescatar que la cantidad y la calidad del tiempo es variable según el tipo de familia, según el tipo de madre y padre y de acuerdo al contexto. Es importante que el regreso a distancia, recordar que no es el ideal ni es lo ideal, solamente nos reitera que es lo posible en este momento y que como docentes de educación básica hay que afrontar el desafío. El propósito de este cuarto tema, ahí por ejemplo, hay un detalle, nada más tú vas a copiar el cuarto tema y lo vas a poner aquí, ahí tuvo un error de dedo, pero bueno, ya te lo hice reconocer. La tarea de docentes, directores y supervisores lo vamos a plasmar aquí. El propósito es reflexionar sobre el acompañamiento que cada uno brinda a niñas, niños y adolescentes, docentes y familias desde nuestra función. Lo único que se va a cambiar arriba es el título. Los materiales están bien, los productos y el propósito. Actividades sugeridas. De forma individual, antes de la sesión en línea, tú vas a realizar todas estas actividades que te sugiere, pero entre ellas está la reflexionar sobre cuáles son las condiciones que debemos considerar como escuela para que todas las niñas, niños y adolescentes que asisten a ella permanezcan y avancen en sus aprendizajes, con base en este esquema, este cuadro, donde tú puedes rescatar las condiciones mínimas que debemos garantizar como docentes y como directivos. Otra actividad sugerida es leer los apartados 2, donde comenta cuál es el aprendizaje y el papel de las maestras y los maestros, cuál es el papel de las directoras y de los directivos, del documento Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes, para educación preescolar, primaria y secundaria. Vamos a identificar las tareas prioritarias y en equipos por grado, ciclo o asignatura, en sesión virtual, vamos a realizar un diálogo y vamos a definir las actividades concretas que podemos realizar bajo la modalidad de educación a distancia con base en este cuadro que tú lo puedes apreciar con mayor precisión en tu pantalla y vas a observar, por ejemplo, el censo de niñas, niños y adolescentes por grupo, grado o asignatura,
la colaboración y apoyo de las madres y padres de familia. También favorecer la comunicación y el intercambio de saberes y experiencias docentes y la recuperación de alumnos en riesgo o en situación de abandono de estudios. Ahí tú puedes sugerir actividades y responsables con base en este cuadro. También te dejamos una propuesta que ya está en el canal educativo de YouTube y también está en este enlace donde dice clic aquí. Tú puedes consultar una propuesta y la puedes adecuar a tu contexto. Actividades sugeridas. Vamos a enviar esta propuesta a la autoridad escolar y con el colectivo docente nos sugiere una lista. Tú la puedes observar con mayor precisión, con mayor detalle. Ya está para que tú la puedas descargar y utilizar. El plan de acción para las primeras semanas de clase, vamos a terminar. Aquí no existe introducción, pero como tal sabemos que es sumamente importante la elaboración de un esbozo de plan para posterior realizar un proyecto bajo la metodología de aprendizaje situado. En el último tema, igual, lo único que debo de cambiar es, que es el número 5, plan de acción para las primeras semanas de clase. La estrategia de enseñanza y aprendizaje vamos a cambiarla porque igual fue lo único que no modifiqué. Vamos a diseñar el plan para las primeras semanas del regreso a clases a distancia, materiales, productos y demás, las actividades sugeridas, las actividades también que debes de tomar en cuenta y bueno, puedes consultar el anexo 5 que ya tiene hipervínculo, también las actividades las puedes consultar en las siguientes redes y por último, pues te dejamos este elemento para que te puedas suscribir y hasta ahí terminamos, porque ya tocaron el timbre y tengo que ir a atender. Ahí estamos. Saludos.